Hola, mi amado espectador. Ven aquí que la película comienza con un vistazo al pasado de Boston, una ciudad marcada por la violencia, las pandillas y la brutalidad policial. En este contexto, el irlandés Frank Costello llegó para hacerse un nombre. Con el tiempo y algo de violencia, se convirtió en el jefe de la mafia irlandesa al sur de Boston. Durante un día cualquiera de recolecta, el mafioso se fijó en el pequeño Colin Sullivan, el hijo de uno de los tantos hombres que estaba en sus bolsillos, aunque el niño vivía con su abuela. Apiadándose del pequeño, Costello lo mandó a casa con un mercado completo y también una oferta de trabajo. Sullivan no tardó en aparecer en su taller y desde entonces se convirtió en el pupilo de Costello, quien poco a poco le iba contando sobre su negocio. Su verdadero negocio. When you're facing a loaded gun, what's the difference? Pese a que creció bajo la tutela de un mafioso, Sullivan ahora se encuentra haciendo las pruebas para ingresar en el cuerpo de policía de Massachusetts. En sus clases también se presenta el cadete Billy Costigan, un personaje que cobrará importancia más adelante. Luego de varios meses de intensas pruebas, Sullivan finalmente se gradúa de la Academia de Policía. Tras una larga racha de misiones exitosas, Sullivan se gana el puesto de detective en la Unidad Especial de Investigación. El capitán Keenan y el sargento Dignam le dan la bienvenida, señalando que un oficial como él puede ascender muy rápido. Apenas Sullivan sale de la oficina, Costigan entra a la misma para su entrevista por el rol de detective. Contrario al caso anterior, Keenan y Dignam son bastante severos con él, preguntándole por su pasado turbulento y sus vínculos familiares con la mafia. Sullivan, por su parte, recibe el discurso introductorio de parte del capitán Ellerby, el cual señala que su misión es desmantelar la red criminal de Costello. De momento tienen las identidades de sus tres matones principales, Fitzy, Delahunt y French. También tenían a Jackie Costigan, el tío de Billy, pero los muertos ya no importan. Volviendo a la entrevista de Costigan, Keenan y Dignam vuelven a preguntarle si realmente quiere ser policía o solo quiere aparentar ser uno. Si bien él afirma que quiere serlo, el capitán y el sargento no compran sus palabras y aclaman que jamás será policía del estado de Massachusetts. Al escuchar eso, el aspirante recuerda a su madre recluida en el hospital. Él quería darle un último recuerdo del que estuviera orgullosa. Lamentablemente no le dio tiempo, y en el funeral de ella encontró una tarjeta enviada por el propio Costello. Es así como volvemos a la entrevista. So what do I do? Estas son las palabras mágicas. Dada la relación de su apellido con la mafia, el capitán Keenan y el sargento Dignam le recuerdan que no puede llevar una placa, al menos no una que puede exhibir. En su lugar, le ofrecen convertirse en un policía encubierto, para lo que sería enviado a prisión bajo cargos falsos. Eventualmente saldría en libertad condicional y entonces empezaría su verdadera labor: infiltrarse en la mafia de Costello. Mientras que Costigan acepta la oferta y es procesado como un criminal, Sullivan disfruta de las visitas de su nuevo y lujoso apartamento. Ninguno lo sabe, pero sus caminos están a punto de cruzarse. Luego de ser liberado, Costigan recupera el contacto con su primo Sean, quien lo ayuda a hacerse conocer en el submundo criminal de Boston. Al momento de presentarlo con French, este duda de que tenga la misma sed de sangre que tenía su difunto tío Jackie. Parece que se equivoca. French detiene al enfurecido Costigan y le advierte que el tipo con el que estaba peleando pertenece a la lista de los intocables. Con los informes de Costigan, el sargento Dignam y el capitán Ellerby empiezan a nutrir a su equipo de detectives, aunque les dejan claro que nunca tendrán contacto con su informante. De hecho, ni siquiera conocerán su identidad. Sullivan es el más participativo en la reunión, lo cual parece contraproducente teniendo en cuenta su relación con Costello. O quizás es lo que el mafioso quiere. El trabajo del detective lo hace cruzar caminos con Madeline, una psiquiatra de la que pronto queda enganchado. Y ella no tarda en sentir lo mismo por él gracias a su sentido del humor. De vuelta con Costigan, este se encuentra comprando en una tienda cuando ve a dos hombres faltándole el respeto al vendedor por su origen extranjero. Nada de xenofobia en su barrio. Mientras Sullivan cena con la hermosa psiquiatra, Costigan atiende sus heridas en un hospital. Todos tenemos un amigo en cada lado de la balanza.
Durante una solitaria noche de copas, Costigan es abordado por Costello, quien quería conocerlo por recomendación de French. Una vez en privado, Costello le revela que los tipos a los que golpeó son miembros de una temible mafia de Providence, y es seguro que van a matarlo como represalia, a menos que Costello lo evite. Do you want me to stop him? Is it something I can't do personally? Al escuchar eso, el mafioso ordena a French que registre a Costigan para ver si lleva algún micrófono. French incluso le rompe el yeso del brazo con tal de asegurarse de que está limpio. Costello, como el viejo zorro que es, sabe muy bien que hace poco salió de la academia de policía, por lo que sospecha que Keenan le dio trabajo como policía encubierto. Claro, no tiene forma de confirmarlo. Sufriendo de dolor, Costigan grita que no es un policía. Creyendo en sus palabras, el mafioso deja de castigarlo y le da algo de dinero para que se atienda a su herida. Otra vez. A raíz de esto, Costello empieza a preguntarse si Costigan sería valioso para su organización. Su tío Jackie lo era, eso seguro. Al otro día, la policía descubre los cuerpos de unos sicarios enviados por la mafia de Providence. Costello hizo lo suyo. Sullivan enseguida le informa de esto a Costello, quien elige a dedo al pandillero que pagará por el asesinato que él cometió. Con ese asunto resuelto, el mafioso recibe en su apartamento a Costigan, el cual admite que está desesperado por ganar dinero. Buen dinero. Mientras sostiene una mano cercenada de uno de sus enemigos, Costello le indica que primero tiene que ganarse su confianza. El capitán Keenan y el sargento Dignam estaban escuchando la conversación hasta que el silencio se apodera de la radio. Cuando por fin regresa, Costigan les revela que tuvo que deshacerse del micrófono, pues temía que lo descubrieran. Keenan, ignorando su advertencia, le recuerda que su objetivo es averiguar si Costello le está vendiendo microprocesadores de última tecnología a los chinos, un país con el que seguramente entrarán en guerra en unos 20 y tantos años. Teniendo en cuenta que esta película es del 2006, no se equivocaban con el timing. Por otro lado, el capitán Ellerby cuestiona la velocidad con la que Sullivan resolvió el caso de los sicarios de Providence. En su defensa, el detective señala que un resultado es un resultado sin importar a quién beneficie. I think you are a cop, my son. Durante la cena, Costello le comenta a Costigan que si su tío pudiese verlos juntos, sin dudas lo mataría. Su padre tampoco se quedaría atrás. Si bien fueron criminales, ninguno de los dos quería que Billy se involucrara en el negocio. Luego de que su equipo atrapara a Fitzy, Sullivan se dispone a interrogarlo personalmente apagando la cámara en el proceso. Los agentes creían que le sacaría la verdad al sospechoso con otros métodos, pero en realidad Sullivan apagó la cámara para demostrarle que es uno de los suyos. Con un teléfono otorgado por el detective, Fitzy contacta a French y a Costigan, advirtiéndoles que el lugar donde estaban guardando sus paquetes de droga ya no es seguro. Conforme busca otras maneras de sabotear la investigación en contra de Costello, Sullivan descuida su relación con Madeline, y eso que recién habían empezado. Por otro lado, Costigan decide ir al psiquiatra para lidiar con sus asuntos mentales. Y qué casualidad que justo se vea con Madeline. El hombre confiesa que en prisión compartió celda con asesinos y vio muchas cosas malas. Desde entonces se ha insensibilizado ante la violencia. Pese a que utiliza la prisión como excusa, en realidad se refiere a su tiempo con French, y eso es actual. Una vez cumple su primer año como infiltrado, Costigan se reúne con Keenan y Dignam para confesarles que está harto de fingir ser otra persona. El sargento, indignado, le recuerda que firmó un papel que lo ataba a ese trabajo. Sin ese papel, es un don nadie al que podrían enviar a prisión fácilmente. Ya lo hicieron una vez. Costigan se lanza furioso hacia Dignam, aunque Keenan consigue separarlos. Costigan, aún molesto, les pregunta por qué simplemente no arrestan a Costello, pues saben de sobra que es un asesino. El capitán admite que no tienen evidencia sólida para armar un caso, y siempre que están a punto de obtenerla, algo malo ocurre. I think Costello's got a spy inside the Special Investigation Unit. Se dieron cuenta. El capitán entonces le pide a su informante que se mantenga fuerte. Están muy cerca de detener a Costello. Pues bien, lo único que ayuda a Costigan a seguir adelante son las pastillas recetadas por Madeline, aunque llega el punto en el que ella tiene que cortarle el suministro. Tras una rabieta del hombre, la psiquiatra accede a darle solo 2 pastillas, a lo que él responde que hubiese preferido una pistola para ya saben qué. Dicho eso, Costigan se retira indignado.
Pero Madeline no tarda en alcanzarlo dándole un permiso por 20 pastillas. Eso será lo último que obtenga de ella. Cambiando de escenario, el capitán Ellerby prepara un operativo de último minuto acorde a la información de su infiltrado. Costello está a punto de comparecer en una reunión con los chinos para vender microprocesadores. El operativo es tan apresurado que Sullivan se entera justo ahora, lo que significa que no puede alertar a Costello. Oh, sí. Hi, Dad. Something big came up at work. I'm not going to be home for supper. Mientras los policías vigilan el lugar de la reunión, Sullivan utiliza su teléfono en secreto, advirtiéndole a los mafiosos que no usen sus celulares, pues la policía los podría escuchar a través de ellos. Si bien los oficiales ven a los mafiosos llegar, no tienen visibilidad de la reunión. La única cámara que lograron instalar está en un punto ciego. ¡Qué conveniente! Por suerte para Costello, Costigan y los demás se encuentran cara a cara con la mafia china, quienes vienen acompañados de un representante del gobierno de su país. A Costello poco le importa si pretenden bombardear Taiwán con ayuda de los microprocesadores. Lo único que quiere es dinero. Y los chinos van sobrados de eso. Hecha la transacción, los chinos no se van en sus autos, sino que se suben en barcos. Al no tener prueba alguna de la reunión, el capitán Ellerby descarga su furia contra el responsable de las cámaras, y tienen que sostenerlo entre varios hombres para tranquilizarlo. En otros asuntos, Madeline por fin acepta salir a tomar café con Costigan, el cual le pregunta si es feliz en su relación con su respectivo novio. Ella responde que sí, aún con sus problemas, aunque el hombre le pregunta qué haría si su novio los estuviese viendo. I would lie. Cuando Madeline se muda al apartamento de Sullivan, este guarda sus fotos familiares en otra habitación argumentando que ella no ha visto las suyas. Justo después, el teléfono empieza a sonar, así que Sullivan le pide que atienda, ya que es la nueva dueña de este hogar. Mayor Sullivan's office. El mafioso le comenta que podría haber un topo en su organización, coincidiendo con las sospechas de Sullivan. Costello entonces le ordena que acabe con el topo o de lo contrario no podrá seguir jugando a la mamá y el papá con la psiquiatra. Hablando de ella, estuvo viendo atentamente el comportamiento de Sullivan durante la llamada, así que cuando él vuelve diciendo que estaba hablando con un colega del trabajo, ella lo acusa de mentiroso. A su vez, Keenan y Dignam interceptan a Costello en la calle y en plan amistoso, le preguntan qué hizo con los microprocesadores. Al ver cómo el mafioso se burla en sus caras, Dignam promete borrarle esa sonrisa algún día. Volviendo con Sullivan, este se toma a broma las sospechas de su novia y la trata como una sospechosa que está obstruyendo con su investigación. Por su parte, Costigan continúa haciendo el trabajo sucio de Costello, torturando a un traidor de la mafia. Solo que este traidor revela que hay uno incluso mayor. Costello's a protected FBI informant. He'll trade you out. Esto lo cambia todo. Caída la noche, Costigan se aparece por casa de Keenan para informarle de la situación. El que Costello sea un informante del FBI explicaría por qué la policía no ha podido armar un caso sólido en su contra. Al otro día, en la guarida de la mafia, Costigan es recibido con la orden de entregar su número de seguridad social. Pese a que los demás lo entregan sin chistar, Costigan se rehúsa a obedecer, creyendo que es un plan de Costello para entregar a sus propios hombres. Esa noche, Costigan visita a Madeline, encontrando cajas de mudanza en su casa. Con esto nos damos cuenta de que la historia no se ha contado de forma precisamente lineal. Lo que también significa que Madeline se mudó con Sullivan aún después de haberse acostado con Costigan. Triángulo amoroso de chismosos. Mientras juegan golf, el capitán Ellerby le comenta a Sullivan sus sospechas de que hay un topo en el cuerpo policial. ¿Quién mejor que un detective como él para encontrarlo? Por la noche, Costello se encuentra con Sullivan en un cine de películas adultas, un lugar demasiado evidente para reuniones de informantes. This is such a fucking bad idea. Why'd you show up? I own the place. Con ese comentario, Sullivan baja la guardia ignorando por completo que Costigan está unos puestos más arriba. Resulta que había seguido a Costello hasta este lugar y escucha al informante del mafioso advirtiéndole que la policía le asignó la misión de encontrarse a sí mismo. Pero eso no es suficiente para Costigan. Tiene que verle el rostro. Costello, por su parte, cede a la solicitud de Sullivan y le entrega un sobre con los números de sus hombres. Ahí podría estar el topo. A la salida del detective,
Costigan empieza a seguirlo por el barrio chino. Al llegar a un callejón, el teléfono de Costigan suena por un mensaje de la policía ordenándole que arreste al infiltrado. Sullivan enseguida se esconde y desde ahí prepara su navaja. Sullivan acaba perdiéndose entre el mar de gente, no sin antes identificar una cámara. Al ver el metraje de la misma, trata de identificar a su perseguidor, pero él jamás volteó la cara. No le queda otra que probar con los números de seguridad social. En su próximo encuentro con Costello, este le confiesa a Costigan que tiene un infiltrado en la policía. Asimismo, sospecha que hay un topo entre sus filas. Costigan entonces aprovecha para advertirle que uno de sus hombres eventualmente lo terminará derrocando. Eso si no cae por su nuevo negocio de drogas, algo que no necesitaba por un tema monetario. En respuesta, Costello admite que nunca ha necesitado dinero desde que le quitó la mesada a un niño en su escuela. Lo mismo con las mujeres. Si después de todo este tiempo sigue buscando ambas cosas, es porque le gusta. Dicho eso, vuelve a enfocar sus sospechas en Costigan. No solo es el nuevo, sino que se negó a entregar su número de seguridad social. En su defensa, el hombre jura con su vida que no es ninguna rata. Tendría más sentido que un miembro veterano de su mafia lo sea, y crea que puede hacer mejor trabajo que él. A esto, Costello afirma que mucha gente tuvo que morir para labrarse su nombre. A casi nadie le gustaría tener su corona. Casi nadie. El mafioso se va confiando en que Costigan no es la rata, aunque sí le advierte que no vuelva a desobedecer sus órdenes. En otro día, Costigan se entera de que Costello llevará a cabo cierta operación con gente nueva, y él no fue invitado. Mientras le informa de esto a Keenan, Sullivan recuerda un consejo que el mismo Keenan le dijo: no puede fiarse de nadie. Por ende, el detective solicita seguimiento en todo momento al capitán, sin importar que los agentes no estén de acuerdo. Inconsciente de esto, Keenan se dirige a reunirse con su informante. En el metro, su informante le pregunta de forma remota si lo están siguiendo, a lo que él responde muy seguro que no. Ya en su destino, la azotea de un edificio abandonado, Keenan se encuentra cara a cara con Costigan, el cual le advierte que Costello está perdiendo la cabeza. Al mismo tiempo, el agente que estaba siguiendo al capitán le informa de sus movimientos a Sullivan. Parece que han dado con el topo. Frente al temor de Costigan, Keenan se compromete a retirarlo de su labor lo más rápido que pueda. No será fácil, dado que hasta el FBI está comprometido. Justo entonces, Costigan recibe una llamada de Delahunt, quien le comenta que han descubierto la dirección del topo dentro de su mafia. Eso quiere decir... We're followed. Al ver que los mafiosos se aproximan, Keenan le recomienda a su informante que huya por su cuenta. Él se quedará a darle todo el tiempo que pueda. Obligado a disimular, Costigan le señala a los mafiosos que llegó tarde al asunto. Los agentes de policía, por su lado, reciben órdenes de Sullivan de retirarse de la escena, mas ellos no pierden la oportunidad de acabar con los asesinos de Keenan. En el tiroteo, Delahunt resulta herido, así que Fitzy lo sube a la furgoneta y se dan a la fuga. Enterado de la muerte del capitán, el sargento Dignam carga contra Sullivan por haber hecho que sus hombres lo siguieran. Mientras el Hervey y los demás oficiales los mantienen separados, el detective aclama que tiene razones para creer que Keenan fue asesinado por su propio informante. Para confirmarlo, necesita acceso a los archivos confidenciales del sargento, mas él presenta su renuncia con tal de sabotear su investigación. En su agonía, Delahunt le confiesa a Costigan que le dio la dirección equivocada del informante, y aún así, él apareció en el sitio correcto. Salvado por la campana. Al final de un día terrible, Costigan busca consuelo en Madeline, pero ella le deja claro que lo suyo tiene que terminar. A falta de archivos, Sullivan se cuela en la oficina de Keenan y se fija en su segundo teléfono, el cual solo tiene un número en sus contactos. Tras este primer intento, Costigan devuelve la llamada y pregunta por la identidad de la persona con la que está hablando. Sullivan, aún con su fachada de policía, le comenta que se está haciendo cargo del trabajo de Keenan, por lo que le pide que vaya a la central. A través del diario de Keenan, Sullivan se entera de que Costello es un informante del FBI. Alarmado por esto, les afirma a sus compañeros que el informante le reveló la ubicación en la que estará Costello hoy mismo.
Hablando de él, lo vemos en un almacén probando su nuevo cargamento de droga. Costigan, sospechando de lo que se aproxima, decide buscar un escondite y razón no le falta, porque los mafiosos son acorralados por la policía. French y Fitzy caen en el tiroteo mientras que Costello trata de huir por otro lado. Sullivan acude a su encuentro y antes de ayudarlo, le pregunta si realmente es un informante del FBI. Él admite que les pasa información de manera ocasional, pero jamás les ha dicho algo sobre Sullivan. Él no le cree. Al escuchar que sus compañeros se aproximan, el detective cambia de semblante y anuncia victorioso que acabó con Costello. Gracias a eso, es recibido como un héroe en la oficina. Costigan también se presenta creyendo que su labor ha terminado con la muerte del mafioso. Sullivan juega su papel a la perfección, prometiendo que lo recomendará para la medalla al mérito y pidiéndole ayuda para atrapar al topo de Costello, quien permanece entre sus filas. Sin embargo, Costigan aclara que solo quiere su vida de vuelta. Mientras Sullivan se dirige a hacer el papeleo, Costigan se fija en el escritorio del detective. Ahí yace un sobre familiar, el mismo que Costello le entregó. El hombre se da cuenta enseguida. Sullivan es el topo. Al regresar a su oficina y no encontrar a nadie, el detective deduce que Costigan sabe la verdad. De inmediato se dispone a eliminar toda existencia del informante en el sistema. Costigan, por su parte, le entrega un misterioso sobre a Madolyn, pidiéndole que lo abra cuando él se lo indique. Un tiempo después, Madolyn le da los buenos días a Sullivan con la noticia de que está embarazada. El padre es él, por supuesto. Ese mismo día, Costigan le envía una carta a la mujer diciéndole que abra el sobre. En su interior encuentra las grabaciones de las conversaciones entre Costello y su informante, quien no era otro que su querido Sullivan. El susodicho intenta hacer control de daños, aunque ya es muy tarde. A través de la carta, Sullivan contacta a Costigan, el cual le revela que el abogado de Costello se aseguró de grabar todas sus conversaciones, y tales grabaciones se las confió a él. Teniendo la ventaja, Costigan le propone un intercambio en el mismo edificio donde murió Kenan. Ya en la azotea, el detective es sorprendido por el oficial, el cual tiene toda la intención de arrestarlo. Sullivan entonces le confiesa que borró la evidencia de su paso por la policía, así que nadie podrá reconocerlo. Igualmente, Costigan pretende ponerlo tras a las rejas, aunque en ese momento aparece el agente Brown. Costigan lo había llamado para entregarle al topo, pero Brown no esperaba que fuera su amigo Sullivan. Frente a las dudas de Brown, Costigan se lleva al detective como rehén hasta el ascensor. Próxima parada, la estación de policía. Con ustedes, el segundo topo de Costello, Barrigan. En cuanto es liberado, Sullivan le da las gracias de la mejor forma: un balazo. Hecho eso, pinta la escena como un tiroteo y en su posterior declaración señala a Brown y a Barrigan como los infiltrados. En cuanto a Costigan, lo recomienda para la medalla al mérito póstuma. En el funeral del oficial, Sullivan ve llorando a Madolyn. ¿Por qué está tan dolida por un completo desconocido? Un tiempo después, Sullivan regresa a su solitario apartamento para reencontrarse con un viejo conocido. Okay. Y así termina esta historia, con una rata paseándose por el balcón de otra rata.